Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la historia del arte de segundo de bachillerato. Hoy nos ocupa ya la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. En vídeos anteriores hemos visto cómo a lo largo del siglo XX surgen corrientes que van a modificar en gran medida las premisas que hasta ese momento habían marcado la arquitectura. Hemos estudiado el racionalismo, hemos estudiado el organicismo, y aunque se proyecten más allá de la primera mitad del siglo XX en bastantes casos, sí son los dos elementos que le dan más pleno sentido al análisis de la arquitectura de la primera mitad. En la segunda mitad del siglo XX van a aparecer unos nuevos elementos, unas nuevas características que van a condicionar el desarrollo de la producción arquitectónica. En el vídeo explicativo, evidentemente, no vamos a pasar más allá de esbozar un esquema muy simple, muy reduccionista, de cuál es la ingente cantidad de edificios y de arquitectos de primerísima línea que a día de hoy todavía siguen en activo y que son los receptores de las principales obras, de los principales encargos que se vienen produciendo a escala planetaria. Sí podemos decir, de manera, para comenzar la explicación, que hay que tener una serie de factores en cuenta para comprender cuáles van a ser las líneas que van a desarrollar la arquitectura de esta segunda mitad del siglo XX. Y la primera que podríamos decir es la política, como el empeño de la política, el empeño de los políticos por promocionar determinados espacios públicos a partir de un edificio singular, combinado también con el hecho de la estrategia, la mercadotecnia de las distintas multinacionales que han buscado en muchas ocasiones encargar para sus sedes corporativas una auténtica proeza arquitectónica que se convierta en icono de la marca. La combinación de estos dos factores han hecho en muchos casos que la arquitectura se haya convertido casi en un espectáculo, casi en un elemento más de proyección de imagen que vinculado con las características que hasta ese momento había tenido a lo largo de la historia del arte. La multitud de concursos, de proyectos que se generan en la actualidad, pues en muchísimas ocasiones lo que hacen es premiar la creatividad, y se han conformado grandes firmas de arquitectura que ya no solo trabajan a nivel nacional, sino que han alcanzado una proyección a escala planetaria, trabajan en los 5 continentes, están presentes en las principales ciudades del mundo, y han hecho que evidentemente nuestra impresión, nuestra consideración de la arquitectura difiera en gran medida de lo que hasta este momento ha sido, sobre todo porque las singularidades propias de cada época y en cada territorio han ido perdiendo en cierta forma importancia, y el mundo de la actualidad se ha convertido en una aldea global, y nos encontramos con edificios de estilos muy parecidos, por no decir idénticos, tanto en América como en África como en Asia, derivados de esta proyección internacional de las grandes firmas arquitectónicas. Lo que sí es cierto es que en esta segunda mitad del siglo XX ha surgido o han surgido nuevos discursos arquitectónicos que lo que han pretendido desde luego es buscar pues una alternativa a esas características del racionalismo y del organicismo que veíamos en la primera mitad del siglo XX, y sobre todo pues han ido caminadas o han transitado hacia la superación por ejemplo, del funcionalismo de la Bauhaus, o de las características de la arquitectura de Le Corbusier, o de esa singularidad, ¿no?, de la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Y en la actualidad, pues lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones, si vemos la edificación de obras que por su forma, por su colorido, incluso y sobre todo por su altura, en un primer momento pues pueden resultar estridentes en su relación con el entorno en el que se ubican, pero que en poco tiempo pasan del rechazo a ser referentes de atracción turística, y la arquitectura adquiere un nuevo protagonismo mucho más acusado que en etapas anteriores. Estos factores de la política, de las multinacionales y de la búsqueda y encuentro de nuevos discursos arquitectónicos se materializa en tres grandes principales movimientos, o en tres corrientes arquitectónicas, que son las que
pues presiden, ¿no?, las últimas décadas del siglo XX, que también se proyectan al siglo XXI. Las tres corrientes que vamos a analizar de manera muy somera, de manera muy esquemática, van a ser la posmodernidad, el high-tech y el deconstructivismo. Tenemos que ir una a una, así que la primera que vamos a analizar va a ser esta arquitectura de la posmodernidad. Nos encontramos en la imagen con dos de los protagonistas fundamentales de este movimiento, por un lado Robert Venturi y por otro lado Philip Johnson. En 1972, ¿no?, Robert Venturi va a publicar un ensayo titulado Aprendiendo de Las Vegas, en el que se van a sentar las bases de esta arquitectura posmoderna y que va a tener como característica básica, ¿no?, echar la vista atrás, ¿no?, echar una vista, un recordatorio a lo que son los estilos del pasado y recuperar algo que se había perdido tanto en el racionalismo como en el organicismo, que es el ornamento, el color y en ocasiones incluso los órdenes clásicos. Este elemento de la posmodernidad, del estilo posmoderno, pues se basa en muchas ocasiones en negar esa validez del movimiento moderno que acabamos de comentar, pues considerándolo como una etapa ya superada, porque los edificios, para estos arquitectos postmodernos, los edificios anteriores eran fríos, eran monótonos y en ocasiones incluso eran difíciles de entender por el público, ¿no? Van a defender estos arquitectos postmodernos una arquitectura más variada, una arquitectura imaginativa, capaz de satisfacer a públicos muy diferentes, a un público variopinto, incluso buscando en algunas ocasiones, ¿no?, una connotación divertida, una connotación un poco cínica, y sobre todo porque desvincula la arquitectura de esas grandes ideologías, ¿no?, defensoras, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX. Desde el plano teórico, posiblemente Robert Venturi adquiera pues un rol más importante. En el elemento práctico de la ejecución va a destacar Philip Johnson, también este arquitecto norteamericano, fallecido en el año 2005, que va a englobar en su obra pues características muy variopintas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, va a adoptar el Arco del Triunfo renacentista y el frontón barroco en el rascacielos, que va a ser la obra cumbre, ¿no?, de su producción, que es el rascacielos de la American Telephone and Telegraph, el edificio de la AT&T, del año 1979 en la ciudad de Nueva York. Y en esta obra, que ahora analizaremos con mayor profundidad, pues Johnson va a apostar por incluir referencias historicistas y va a sostener, ¿no?, la idea central de que la arquitectura pues debía ser el cambio y no el progreso. Un arquitecto importantísimo que va a alcanzar una proyección internacional y que, como decimos, su obra más llamativa, su obra más singular va a ser este edificio corporativo de la compañía estadounidense AT&T, que en 1992 pues va a ser comprado por una compañía como Sony. Desde ese momento se conoce el edificio como la Torre Sony, un edificio que se va a construir entre 1979 y 1984 y que se caracteriza por contar con una planta rectangular que ocupa un espacio estrecho para lo que es habitual en este tipo de rascacielos en Estados Unidos, porque escasamente ocupa una planta de 30 metros y medio por casi 61 en la base, y va a contar con elementos de diseño, ¿no?, utilizados en los primeros rascacielos que hemos estudiado en estilos artísticos anteriores, un esquema tripartito con una base y la parte superior con un tope. La estructura va a estar revestida por un granito rosado, ¿no?, que cuenta solo con algo raro, algo diferente hasta lo que hasta ese momento era comúnmente aceptado, porque solo cuenta con un 30% de superficie acristalada, ¿no?, representada con estas 9 tiras verticales de ventana. La gran arcada frontal del edificio cuenta con casi 10 metros de altura, y la parte superior, ¿no?, del edificio una coronación que alude a las cajoneras, ¿no?, estilo Chippendale, ¿no?, diseñadas así
originalmente, ¿no?, por un maestro ebanista del siglo XVIII, y que la apariencia del edificio pues presenta, ¿no?, un quiebro en el centro de la fachada, entre las cuales posteriormente, ¿no?, o la parte de atrás, se ocultan los equipos mecánicos, ¿no?, configuradores de las tripas, si se me permite la expresión, del propio edificio. La división tripartita de la fachada, ¿no?, destaca sobre todo por esa gran entrada, ¿no?, y por la galería peatonal en la base, ¿no?, un eje en altura con estas ventanas regulares y esa banda ancha de ventanas justo debajo de la corona del edificio. Esta entrada, ¿no?, que hemos visto con este gran arco acristalado, ¿no?, y con este remate de una abertura en forma de ojo de buey. Hace un elemento muy singular en la producción de Philip Johnson, que también va a destacar por la creación de una casa conocida como la Casa de Cristal, su propia residencia durante muchísimo tiempo, en la que abandona completamente el muro, y todo es un espacio abierto, observable desde el exterior, y que va a hacer, entre otras cosas, que se convierta en el primer arquitecto que reciba el premio Pritzker, que es considerado como el Nobel de la Arquitectura y que viene fallándose desde el año 1979. Philip Johnson va a ser el primer arquitecto que lo reciba. La segunda gran corriente de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX es la conocida como la arquitectura high-tech, en la que, lejos de comulgar con los ideales postmodernos que acabamos de analizar, esta nueva tipología de la arquitectura va a defender pues el triunfo de la técnica. Tiene un cierto aire de mecano industrial, ¿no?, al fabricar sus componentes en serie, y va a pretender, ¿no?, lograr pues la creación de interiores diáfanos que puedan distribuirse, ¿no?, según las necesidades presentes o futuras del propio edificio. Este high-tech, traducido, significa alta tecnología, perdón, pues el estilo arquitectónico que se va a desarrollar a partir de los años 70 del siglo XX. Toma su nombre de un libro publicado en 1978 por Joan Crom y Susan Schlesing. El libro se llamaba The Industrial Style and Sourcebook for the Home, y en ese libro pues se mostraban abundantes ejemplos de obras donde primaban los materiales industrializados, particularmente utilizados en techos, en pisos, en muros. Esta arquitectura high-tech también ha recibido el término de tardomodernismo, ¿no? Lo que desde luego va a implicar es que va a suponer una cierta revitalización de ese movimiento moderno del racionalismo, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XX, pero dirigido en otra perspectiva, ¿no? Va a ser un desarrollo vinculado sobre todo a la innovación, vinculado a la tecnología. Las características principales, ¿no?, de esta arquitectura high-tech son muy, muy variadas, ¿no?, incluyendo sobre todo, ¿no?, la exposición de componentes técnicos y funcionales de las propias construcciones. También en la disposición buscan un orden, un uso de componentes, en muchos casos prefabricados. Son muy populares en este estilo la utilización de paredes de vidrio, de estructuras de acero, y todo combinado pues va a generar en muchas ocasiones una estética casi industrial, ¿no? De hecho, esta técnica en algunos casos no va a llevar implícita, ¿no?, pues la base de ese fundamento estético, ¿no?, de las construcciones, que en su imagen se deriva en gran medida por estos principios articuladores. Dos de los primeros arquitectos que se desarrollan en este estilo y que se materializan en la obra del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París son los dos autores que aparecen en imagen, Richard Rogers y Renzo Piano. Van a inaugurar en gran medida, ¿no?, esta nueva corriente high-tech con la construcción de este edificio tan rompedor en el París de finales de los años 70, y van a
materializar, ¿no? O van a tratar de lograr un triple objetivo en la creación de este edificio tan singular. En primer lugar, pues inmortalizar, ¿no?, la figura del 19º presidente de la República Francesa, Georges Pompidou, y los otros dos objetivos van a ser tratar de revitalizar un barrio deprimido que rodea al Centro Pompidou, el barrio del Sals, y el elemento funcional va a ser que albergue este centro cultural en su interior una biblioteca pública, un centro de interpretación musical y el Museo Nacional de Arte Moderno. Un edificio muy rompedor, muy rupturista, que va a ser muy controvertido al inicio, pero que luego se ha acabado configurando como un ejemplo arquitectónico en gran medida imitado por otros arquitectos de esta corriente del high-tech, ¿no? Entre otras cosas porque para dotar de mayor espacio el edificio, tanto Rogers como Peano sacaron al exterior los conductos de las instalaciones y las comunicaciones verticales, e incluso los diferenciaron, ¿no?, por colores, ¿no? El verde para las tuberías de agua, el azul para el aire acondicionado, el amarillo para los cables eléctricos, el rojo para los ascensores y escaleras, una escalera mecánica, ¿no?, cubierta por una especie de gusano de plexiglas, ¿no?, que va trepando también por la fachada exterior y que lleva a los visitantes a las distintas salas de exposiciones y esto es un elemento importantísimo, al estar concebidas como contenedores flexibles, pues lo que hacen es moldear el espacio a tenor de cada evento. Es decir, el edificio no está configurado al 100% de manera permanente, sino que es modificable, es claramente adaptable a las necesidades del propio edificio, que pueden ser, por supuesto, diferentes a lo largo de las distintas etapas y en función de lo que se requiera en su interior. No va a ser la única obra importante por ejemplo, de Richard Rogers, que va a, pues en gran medida, clonar, ¿no?, este principio, esta fórmula en otro edificio, en la sede londinense de la aseguradora Lloyds, que se va a levantar entre 1978 y 1986 y que, como vemos en la imagen, se configura como un rascacielos de cristal y acero inoxidable que adhiere a la fachada, las conducciones y ascensores para liberar este espacio interior tan rupturista con los interiores de los edificios hasta ese momento. Siendo importante la obra de Richard Rogers y de Renzo Piano, posiblemente el arquitecto más influyente en la perspectiva del high-tech sea el británico Norman Foster, y el edificio más representativo de esta alta tecnología, de este high-tech, también el más caro de los construidos en el siglo XX, sea la sede del Banco de Hong Kong y Shanghai, un edificio de 178 metros de altura, 44 plantas, que se estrenó en el año 1986 en esta antigua colonia británica del mar de la China, como auténtico símbolo de lo que es la economía capitalista en el sudeste asiático. Nos encontramos con que este edificio, como hemos dicho, diseñado y planificado por Norman Foster, arquitecto inglés nacido en 1935 y que se inspira en gran medida en las rampas de lanzamiento de los cohetes espaciales para erigir estas 3 torres colgadas, ¿no?, a 33 metros del suelo sobre los mástiles de acero y que albergan en su interior, pues, un atrio iluminado, entre otras cosas por espejos que están controlados electrónicamente y que configuran un edificio extraordinariamente singular. No es el único edificio influyente de Norman Foster, que desde luego se ha convertido y sigue siendo a día de hoy, en el año 2020, uno de los arquitectos más afamados y más pretendidos por las grandes corporaciones multinacionales para la construcción de sus sedes corporativas. Como decíamos al comienzo, algunos de los ejemplos de edificios que pueblan los 5 continentes de Foster puede ser el edificio Hearst de Nueva York, el
St. Mary X de Londres, el Commerzbank de Frankfurt, el propio edificio de Cepsa de Madrid y el de Index de Dubái, todos edificios con unas características del high-tech, aunque es cierto que Foster ha ido puliendo esa apariencia tan industrializada, si se me permite la expresión, en el exterior de sus edificios, y ha ido singularizando, haciendo una línea de trabajo en cierta forma algo más alejada de estas características de la arquitectura del high-tech. La tercera y última gran corriente de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX es la arquitectura del deconstructivismo, que se distingue por unas formas descompuestas, en muchos casos inclinadas, entrecruzadas, por el uso de materiales hasta ese momento insólitos. Cabe destacar el titanio y en muchas ocasiones por este gusto, ¿no?, al espectáculo, la búsqueda de provocar un asombro en los espectadores. El deconstructivismo es un movimiento que nace a finales de la década de los 80 y que, como he dicho, pues, se caracteriza por la fragmentación, por un proceso de diseño no lineal, por el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras, por la utilización de formas en muchísimos casos no rectilíneas, y todo ello empleado, utilizado con el objetivo de en cierta forma distorsionar, dislocar lo que hasta ese momento habían sido algunos de los principios elementales de la arquitectura, como era la estructura y la envolvente del propio edificio. Este deconstructivismo incluye ideas que van a ser muy rupturistas, sobre todo en la apariencia visual de los edificios, que algunos autores han hablado, ¿no?, de casi de un caos controlado en la edificación, ¿no? También es cierto que muchos críticos del deconstructivismo ven esto, y lo analizaremos inmediatamente en las imágenes que vamos a proyectar, pues ven casi más un ejercicio meramente formal, con poco significado social, en las obras de los arquitectos deconstructivistas. El principal protagonista, o el más afamado arquitecto de esta corriente, es el canadiense-estadounidense Frank Owen Gehry, nacido en Toronto en el año 1929, y que es, sin lugar a dudas, el principal personaje innovador en esta corriente del deconstructivismo. Los primeros pasos en estas líneas que hemos dicho de rompimiento de las líneas rectilíneas, de transformación de esta estructura y de esta envolvente de los edificios, lo va a proyectar en la primera obra que hace Gehry en el continente europeo, en este museo, ¿no?, del Vitra Design, en la localidad alemana de Wall am Rhein, en una empresa de diseño que va a encargar a Gehry la realización de su sede corporativa, y en la que va a volcar por estas grandes líneas en las que se manifiestan esas premisas, esas características tan singulares que acabamos de comentar. Siendo importante el Vitra Design, en los elementos más llamativos de la producción que hacen que Gehry sea un arquitecto muy reconocible por la apariencia de sus edificios, lo encontramos en este edificio de la Universidad de Minnesota del año 1990. Es el Museo de Arte de la Universidad de Minnesota, construido con las aportaciones económicas de un empresario local, Frederick Weissman, con el objetivo de albergar, de contener su colección privada de arte. Y lo más singular del edificio es, por supuesto, la fachada, ¿no? Es cierto que la fachada que da al campus universitario es de ladrillo, pero la que mira al río Mississippi, que es la que estamos viendo aquí, Gehry va a inaugurar un elemento que le va a convertir, como he dicho, en un arquitecto muy fácilmente reconocible, y es el uso de planchas metálicas alabeadas, ¿no?, que se va a convertir en el rasgo estilístico más importante o más llamativo de su arquitectura. Y es el primer edificio en el que Gehry vuelca, ¿no?, pues esa concepción, ese planteamiento de su arquitectura casi como esculturas, ¿no?, porque, entre otras cosas, proyecta los edificios como maquetas en 3 dimensiones con el ordenador, empleando un software de modelado conocido como CATIA, para
analizar, para vertebrar estos revestimientos que en muchos casos va a utilizar a partir del acero inoxidable y a partir del titanio. Edificio importantísimo, por supuesto, en nuestro país es la construcción del Museo Guggenheim en Bilbao entre octubre de 1993 y octubre de 1997, y en el que, además del propio edificio como tal, es importante el emplazamiento que se elige en una curva de un antiguo muelle de uso portuario e industrial en la ría de Bilbao, y que la construcción de este edificio va a suponer pues prácticamente la recuperación de toda la ría para la ciudad y su reurbanización para la cultura y el ocio. Un edificio que ha transformado Bilbao y que lo ha colocado pues en una de las ciudades pues de mayor vanguardia arquitectónica de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. También en este edificio, como hemos visto en el anterior, debido a esta complejidad la complejidad matemática de estas formas curvilíneas proyectadas por Gehry, va a emplear también ese software, ¿no? Que inicialmente se utilizaba en la industria aeroespacial, el CATIA, y que le permite trasladar fielmente su concepto a la estructura, y también le va a facilitar, por supuesto, la construcción. Para la piel exterior, ¿no?, del edificio, el arquitecto eligió el titanio tras descartar otros materiales, y de hecho pues va a comprobar el comportamiento, ¿no?, de estas planchas de titanio en unas muestras que había en el exterior de su propio estudio. Está conformada esta estructura por casi 33.000 planchas de titanio, y que le permite pues generar un efecto rugoso, casi orgánico, en el que tiene importancia decisiva los cambios de tonalidad de este material, del titanio, según la atmósfera reinante, según la incidencia de la luz, en un acabado pues verdaderamente rupturista. No es el único el titanio, ¿eh? El único material. También utiliza piedra caliza, utiliza vidrio, y la combinación pues hace que genere una armonía perfecta, ¿no?, un diseño arquitectónico, sobre todo, de un gran impacto visual, y que, como he dicho, han convertido a Bilbao en un icono, ¿no?, casi dentro de la arquitectura de vanguardia del mundo. Un edificio con una estructura constituida por una serie de volúmenes que están conectados entre sí, unos en forma ortogonal que se recubren en piedra caliza, y otros que están pues retorcidos y curvados, que son los que están recubiertos por el titanio. Estamos hablando también que en el interior, ¿no?, va a destacar el edificio sobre todo por el atrio central, que sirve de eje de la construcción, y que está coronado la parte cenital por un lucernario que permite la entrada de luz, y que hace que desde este atrio se distribuyan pues los 3 niveles de galerías conectados a través de pasarelas que también mantienen esas formas curvilíneas, y que conforman, como digo, a este edificio de una singularidad muy, muy particular. Otro edificio también de Gehry va a ser el que vemos en imagen, el edificio de oficinas de ING en Praga, construido entre 1992 y 1996, y que es un edificio, ¿no?, que muestra pues estas formas descompuestas, estas formas en rotación, que van a conformarse como muy características dentro del deconstructivismo arquitectónico. Gehry propuso para este edificio originariamente el nombre de Fred and George, ¿no?, para bautizar el edificio, con un doble objetivo, ¿no?, el de comunicar la apariencia danzante que pretendía la obra, y el de rendir homenaje pues a unos personajes famosísimos, ¿no?, de la historia del cine norteamericano, a la pareja de baile Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no?, protagonistas de muchísimos musicales de películas hollywoodienses, ¿no? Es un edificio que está también integrado en el entorno, está situado junto al río Moldova, ¿no?, y consta, ¿no?, de 7 plantas para las oficinas de este banco holandés de ING, y en el ático también la presencia de un restaurante. En esta línea va a seguir haciendo obras fácilmente reconocibles dentro de la producción de Gehry. Ya en el año 2003 va a culminar, o va a concluir, ¿no?, la sala de conciertos de Walt Disney en Los Ángeles, y es una obra también en la que aparece ese carácter
casi orgánico, ¿no?, del auditorio, y que algunos historiadores del arte pues incluso vinculan con algunas de las obras del organicismo de Joy Wright. Para acabar, simplemente mostrar, ¿no?, la imagen, ¿no?, de esta obra que va a realizar en el año 2006, una obra que trabaja otra vez en España. Es el encargo que recibe de la bodega de Marqués de Riscal para la construcción, ¿no?, de un hotel con spa en el municipio a la vez de El Ciego, y que está anexo, que está pegado, ¿no?, a las capas centenarias de la firma de la bodega de Marqués de Riscal. Y aquí Gehry lo que concibe es el edificio casi como una catedral del vino de Rioja, y ello trata de transmitirlo, ¿no?, con el color granate que le transmite, ¿no?, a estas placas de titanio, y que se retuercen casi como si fuera un sarmiento, ¿no?, propio de las vides. Y hasta aquí el análisis de lo que son las premisas básicas de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Evidentemente no pasa de ser un somero resumen de estas tres características de la posmodernidad, del high-tech y del deconstructivismo, y de esos factores que hemos comentado inicialmente a tener en cuenta, de la iniciativa política, de las consideraciones de las multinacionales y sobre todo de la búsqueda de un nuevo discurso arquitectónico superador del racionalismo y del organicismo.